Y bueno, espero sepan disculpar cualquier inconveniente con el internet, ¿no? Vamos a ver aquí. Ya. Bueno, muy buenas noches, estimados. Gracias por sumarse. Pedimos disculpas por los inconvenientes con el servicio eléctrico. Está ocurriendo muchos incidentes acá. Y bueno, esperando que se encuentren bien, igual sus seres queridos. Hoy vamos a ver nuestra penúltima clase, un tema muy interesante. Esperamos que sea de mucho provecho para ustedes. Ya se están sumando poco a poco. Es muy bueno. Y vamos a hacer un repaso de la clase anterior, ¿sí? Con el mismo enlace, ventajosamente se pudo realizarlo. Les pedimos que por favor estén pendientes ante cualquier circunstancia y vamos a iniciar en este momento, por favor, para que estén atentos. Entonces, iniciamos. Vamos a poner a empezar. Éxitos, que les vaya muy bien. Ah, me están pidiendo el enlace, perdón. Voy a copiarlo aquí en el... Ya. Y voy a enviarlo para que hasta eso se conecte la compañera, ¿sí? ¿Ya? Me confirma, entonces Sofía, creo era que no puede ingresar, ya está. Bueno, muy amable. Vemos que ya esté la gran mayoría y vamos a dar inicio, ¿sí? Entonces, iniciamos. Voy a ocultar la pantalla para que no puedan ver las respuestas y continuamos. ¿Sí? Entonces, veremos que lo vayan a realizar para luego hacer el test, ¿no? Esperemos un momento. ¿Sí? Recordemos, son preguntas que vimos el día de ayer sobre el manual de gestión ambiental, política ambiental y el alcance. Así que esperamos que todo resulte bien. ¿Sí? Vamos a ver juntamente con quienes lo están realizando. A ver, bueno, voy a dejar de compartir para que no puedan ver las respuestas por el momento, ¿no? Hasta eso síganle leyendo con calma, con detenimiento. Hay unas preguntas que son muy capciosas. Entonces, allí tiene a disposición. ¿Ya?
Bueno, hay un error en el test. Esperamos ver quién se da cuenta cuál es el error y nos comenta. ¿Sí? ¿Sí? Vemos que Sofía Indelira está en segundo lugar. Muy bien. Felicitamos. Muy bien. Vemos que Alison está subiendo también. Sí, estamos avanzando. Ya estamos viendo cómo algunos ya están avanzando. Ya, muy bien. Vemos que Brittany también está subiendo. Y ya estamos llegando casi a la parte final del test. Sí, Andrés en tercer lugar, muy bien. Ya, y creo que ya me están apareciendo las, los, las posiciones. ¿Sí? Entonces, esperamos ver que se hayan percatado del error que hubo en el test, ¿no? Vamos a proyectar. Vemos que nos falta por concluir Paul, Nelson, Brittany. Esperamos que lo logren avanzar, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, Sofía, Delira, muy bien, primer y segundo lugar, y Andrés, tercer lugar. Muy bien. Entonces, mientras van avanzando los compañeros que están allí, vamos a ver las preguntas que estábamos desarrollando, ¿no? Se puede ver en pantalla. Ahí está. Hubo una pregunta que había un error muy claro, muy evidente. Aquí están las respuestas. Las personas que todavía están haciendo el test, por favor, no vean la pantalla del Zoom. Sigan nomás en el test. Y vamos a ver en el tema, en el orden que van apareciendo las preguntas, ¿no? Aquí se encuentran. Entonces, esperamos que no nos hagan trampa los compañeros que todavía faltan. Creo que algunos están teniendo inconvenientes para arrancar. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿quién debe establecer la política ambiental? Según lo que vimos, la alta dirección, ¿no? Siempre esto es el compromiso desde la parte superior, desde quien está al frente. Entonces, la política ambiental en sí es la que brinda las instrucciones y las directrices necesarias para poder ver el mensaje que tenemos aquí. Ah, Brittany dice que ya había terminado, muy bien. Vemos que este documento como tal, como la política ambiental, lo que busca es recoger intenciones y directrices relacionadas con el desempeño ambiental, tal como lo ha expresado formalmente la alta dirección o la dirección, como dice aquí la respuesta. El tema del documento que detalla objetivos, metas y plazos y todo, ya es para programar el cumplimiento de los objetivos ambientales, ¿no? Eso veremos más adelante, justamente en el tema de hoy. Y obviamente un documento que abarque recursos humanos y económicos, no se trata de la política ambiental, ¿no? Entonces recordemos que está enmarcada en el desempeño ambiental y es un compromiso que está expresado, que formalmente lo hace la dirección, ¿sí? Los métodos utilizados, en este caso se propuso dos. Hay en algunos casos que, como vimos ayer, se daba una lista de cuáles son las opciones más factibles para poder difundir la política ambiental. Una de ellas es publicarlo en la página web, que esté a disposición de las partes interesadas, ¿no? Comentarlas solo en casos de necesidad es como que no es aconsejable, ¿no? No es una forma adecuada de difundir la política. Esto debe ser constantemente.
Ahora, el manual de gestión ambiental, recordemos que no es un requisito obligatorio de la ISO 14001. No describe pasos para realizar un proceso, ¿no? Así que sería un manual de procedimientos. Más bien es el que da una visión global de todo el sistema de gestión ambiental. Recordemos que aquí van todos los documentos detallados, su ubicación de forma correcta, en donde están. O sea, nos dan esa pauta muy importante. Deben estar fechados, deben estar preparados, por quién los elabora y obviamente incluir su última versión, ¿no? Entonces, es verdadera en esa pregunta. Las verdes son las opciones verdaderas. El alcance incluye cuestiones externas, obviamente, cuestiones internas también, lo que son las actividades, vimos ayer, los productos, los servicios que se prestan, entre otros, ¿no? Ahora, es muy claro y es algo que tener muy presente que solamente se va a auditar la ubicación, las actividades o procesos que estén dentro del sistema de gestión ambiental. Lo que ustedes logren identificar e incluyan en el documento, cuando venga a hacer la auditoría de certificación, es lo único que se va a evaluar. Por eso es importante poder incluir lo más relevante de la actividad, ¿no? Lo que amerita. Quien aprueba y firma la política ambiental es el propietario. Como vemos la alta dirección, o sea, quién está al frente. ¿Lo puede hacer cualquier trabajador? No. El auditor tampoco es un empleado más. El jefe del departamento de gestión ambiental, recordemos que viene a ser un subordinado a una autoridad, ¿no? Que está por debajo del director o ya sea el propietario. Es la persona, el dueño, ¿no? El que pone las pautas y el compromiso. Ahora, esta es la pregunta que hubo el error, y ya le corregí. El manual no debe contener el currículum del propietario, ¿no? Vimos que eso también era un error que ocurrió aquí, una pregunta capciosa, ¿no? El manual no tiene que ver con esto, tiene que ver con todos los documentos, todos los procedimientos necesarios para poder implantar el sistema de gestión ambiental, ¿ya? Y otra vez vemos el tema de la auditoría, que únicamente a todos los procesos que estén dentro, ¿no? Una pregunta duplicada. Entonces, es sobre breves rasgos, ¿sí? Entonces, ahí está para hacer el repaso, ya está corregido, ¿no? Si en algún momento usted quiere hacer el test, puede entrar a la plataforma, de ahí se le va a aperturar. Si le pide algún código o algo, me avisa para poderle otra vez direccionar, ¿no? Es sobre breves pasos, entonces, en forma muy general de lo que vimos ayer sobre el tema de la política y el alcance. Muy importante. En esta oportunidad y en honor al tiempo, vamos a continuar y rogándoles que sepan disculpar si hay algún inconveniente con la red. Tengo ya para ingresar aquí en el teléfono, por si acaso algún inconveniente, ¿no? Entonces voy a proyectarles el material de hoy. Ya lo tengo aquí a la mano. Vamos a ver nuestro cuarto tema. Ya, aquí está. Vamos a compartir, ¿no? Esta es nuestra cuarta sesión, ya la penúltima, ya estamos terminando, como el tiempo transcurre tan rápido. Y tiene que ver con el temario de la creación de información documentada. Aquí vamos a ver especialmente el tema de los aspectos ambientales y los objetivos ambientales. Entonces, todo hasta ahora es una secuencia, ¿no? Tuvimos que haber hecho un contexto, un alcance, haber definido una política, y ahora vamos como parte de todo el sistema de gestión ambiental a identificar los aspectos ambientales, ¿no? Entonces, ¿qué es un aspecto y qué es un impacto? ¿No? A veces los términos se confunden, ¿no? Tomemos en cuenta que en resumen, el aspecto es la causa. Y lo que eso genera, o sea, su efecto es el impacto. Entonces, ¿a qué se refiere un aspecto? A cualquier elemento de la actividad, un producto o un servicio que interactúa con el medio ambiente, ¿no? Vamos a ver más adelante ejemplos concretos. Es como decir lo que hay, lo que se está haciendo, lo que está haciendo la empresa como tal, ya sea emisiones a la atmósfera, ya sea un vertido, ya sean los residuos, lo que la empresa está generando y ahora el impacto va a ser la consecuencia de eso, de lo que existe, ¿no? De ese elemento, de cómo interactúa con el ambiente. Y pueden haber impactos
que no solamente son negativos, también pueden haber impactos que son beneficiosos o impactos positivos dentro de la organización, ¿no? Eso también hay que tenerlo muy presente al momento de la identificación. Ustedes tienen aquí una gráfica en la cual nos recalca que el aspecto se genera como consecuencia de la actividad del producto o del servicio, ¿no? Todo lo que son las emisiones, los vertidos, residuos, ruido, los consumos, todo lo que vemos aquí, ¿no? En la gráfica, exceptuando lo que son las materias primas y los productos, ¿no? Es lo que debe considerarse. Como ustedes pueden ver en la imagen aquí, en esta industria hay emisiones, son aspectos, hay producción de ruidos, hay vertidos, hay acumulación de residuos, y esto de aquí genera contaminación, que eso ya es un impacto, ¿no? Entonces, seguimos y podemos ver aquí en este cuadro, y ustedes ven algunos ejemplos, al momento que tengan como encargados que realizar este tipo de identificación de aspectos y luego la evaluación para ver su nivel de significancia, pueden basarse de estas bibliografías para poder identificar más rápido y práctico de acuerdo a la realidad de la industria en la que ustedes se encuentran o la actividad en general. Tenemos ahí los aspectos que son las causas. No sé si nos ayuda con el micrófono Gabriela o nos va a consultar algo. ¿Sí? Ya. Sí, entonces, muchas gracias. Los aspectos o las causas como tal, los residuos peligrosos, por ejemplo. Dijimos todo lo que sean residuos, emisiones, todo lo que sean vertidos, ¿no? Las actividades como tal que interactúan, los productos o procesos que interactúan con el entorno. Y estos de aquí ya al tener su interacción y todo, producen efectos, producen consecuencias, que eso ya son los impactos ambientales. Por ejemplo, tengo residuos peligrosos, son parte de mi proceso productivo, se generaron como tal, pero a la larga o por X condiciones, todo puede llegar a contaminar el suelo, aguas subterráneas, puede causar riesgos a la salud humana, ¿no? Los residuos de forma general. Las emisiones igual, destrucción de la capa de ozono, efecto de invernadero, lluvia ácida y afectación a la salud, ¿no? En el tema de vertidos de aguas residuales, también ustedes conocerán y es más palpable, ¿no? Muerte de especies, riesgos a la salud, disminuye la biodiversidad en los ecosistemas y demás. Entonces, las causas, básicamente, los aspectos, lo que es parte de la empresa, ¿no? Y los efectos ya son las consecuencias de los mismos. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta porque la norma nos pide que hagamos esta determinación. Determinemos estos aspectos ambientales, tanto de actividades, productos y servicios, que puede controlar y aquellos en los que puede influir y sus impactos ambientales asociados desde una perspectiva de ciclo de vida. Es muy importante considerar esto porque hay aspectos que no podemos controlar. Por ejemplo, hablamos del suministro de materias primas, ¿no? Eso es algo que yo no puedo controlar directamente porque mi proveedor es el que realiza su gestión y obtendrá como tal la materia, ¿no? Puedo influir en ciertos aspectos al momento de contratar y bueno, de forma muy leve se puede decir, pero lo que sí yo puedo controlar directamente es lo que yo voy a evaluar, lo que está dentro de mi actividad, lo que se produce allí. Esos son los aspectos que luego determinaremos si son significativos, ¿no? Y estos aspectos deben tener en cuenta los cambios, incluidos desarrollos nuevos o planificados, actividades, productos y servicios, también lo que son muy importantes tener en cuenta, condiciones anormales y situaciones de emergencia, ¿no? Y eso vamos a ver más adelante y es muy importante considerarlo. Entonces, proponemos una metodología para identificar los aspectos ambientales más significativos mediante el uso de criterios, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante una metodología y también les voy a proyectar un video de un caso práctico para que ustedes puedan ver cómo realizar este requisito de la norma. La organización debe tener en cuenta
y siempre documentar. Esta parte, como vimos el tema general, hablaba de creación de información documentada. Hasta ahora todo lo que hemos visto igual tiene que documentarse. Todo debe ir en documentos, debe estar plasmado como tal en procedimientos, en ítems que pueden estar dentro de un manual de sistema de gestión ambiental, que vimos que no es obligatorio, pero sí nos facilita mucho el manejo del sistema. Entonces, estos impactos ambientales significativos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades asociados, también como impactos adversos, como son las amenazas, o impactos ambientales beneficiosos, como oportunidades, por ejemplo. Entonces, aquí está la gran diferenciación de las tres condiciones comunes al momento de identificar los aspectos, ¿no? Hay condiciones normales, como su nombre lo dice, son habituales, es lo que ocurre al día a día mediante la operación, lo que sabemos que es común, ¿no? Ahora, las anormales ya son cosas que ocurren prácticamente en servicios auxiliares, por ejemplo, en arranques, paradas, mantenimiento, y son operaciones planificadas, programadas y previsibles, ¿no? No es algo como muy común de lo que ocurre y son más en servicios auxiliares. Pero las condiciones de emergencia, estas sí son situaciones no previstas. Se producen de manera accidental y pueden ser incidentes o accidentes. Entonces, estos igual hay que prever, ¿no? Y hay distintas formas de evaluar en esta situación. Entonces, cuando es previsto, estamos hablando de condiciones normales y anormales, ¿sí? Sabemos que son un poco predecibles, ¿no? Que pueda ocurrirse. Y existe la certeza de existencia de estos aspectos. Pero en cambio, cuando son potenciales o hablamos de los de emergencia, son incidentes y accidentes, que estos de aquí ya se producen de una forma inesperada. Entonces, la organización debe tener en cuenta esto, que aquellos aspectos que se pueden controlar directamente son propios de mi actividad y yo los conozco, los evalúo y los tengo allí y puedo hacer algo para contrarrestarlos y tomar acciones, ¿no? Pero en cambio habrá también los cuales sean de influencia sobre la actividad que son indirectos y para ello se considera el ciclo de vida. El ciclo de vida abarca desde la generación de cualquier producto hasta su disposición final. Entonces, todo el ciclo completo de la vida del producto, ¿no? El ciclo de vida. Y actividades que han sido pasadas también deben ser consideradas el historial de la empresa, así no para actividades presentes y futuras, ¿no? Prever situaciones que puedan ocurrir. ¿Ya? En esta parte de aquí debemos tener muy presente que pueden llegar a suceder situaciones inesperadas, como situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, aquí hay un flujograma de la fabricación de un producto y los aspectos ambientales asociados en cada fase. Esto prácticamente debemos hacer con cada uno de nuestros productos, servicios y actividades. Debemos poder identificar qué está involucrado dentro del ciclo de vida, de dónde empieza y dónde termina, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en esta actividad que es la recepción de materias primas, yo tengo un consumo de materia prima y energía, ¿no? Inicialmente. Y genero o se producen residuos. Siguiendo en el proceso, el almacenamiento de las sustancias también requiere energía y termina produciendo residuos. Las materias primas igual intervienen en la elaboración del producto y al final tenemos residuos, vertidos o emisiones. Y en la parte de embalaje ya tenemos residuos, ¿no? Tenemos en la parte de distribución, emisiones. Entonces, esto es un ejemplo, por ejemplo, cómo hay que evaluarnos. Hablamos como este diagrama, este flujograma en el cual tenemos entradas, tenemos salidas y en medio de ellos podemos identificar los aspectos que van a involucrar a la generación de algún impacto más adelante. Entonces, aquí tenemos, la norma no establece, como ustedes recordarán, es muy general, se puede decir, da pautas muy importantes, pero en cuanto a metodologías, por ejemplo, cuando analizábamos el contexto, ustedes recordarán que la norma no le dice use la herramienta DAF, pero es la que más se emplea por experiencia y por todas las condiciones que brinda y se alinean a lo que la norma pide, ¿no?
De igual forma, los aspectos ambientales, no hay una metodología específica, estandarizada y única para poder evaluar estos impactos, ¿no? La norma no especifica los criterios de significancia. Entonces, de aquí vamos a ver que esto es sumamente importante tener en cuenta porque, si bien es cierto, no me especifica, pero sí debemos considerar que al momento de evaluar estos aspectos, vamos a tener que cumplir ciertas características. Primero, que sea algo reproducible, ¿no? Que lo que yo hago ahora, lo que yo propongo como metodología, que tiene que ir plasmado en el documento, sea reproducible, lo pueda volver a hacerlo y en otros lados lo puedan implementar, ¿no? Una metodología correcta. Esta metodología también debe indicar, o sea, cómo se va a realizar, en cuánto tiempo, en dónde se van a registrar los resultados y asimismo documentar de forma sistemática, de tener un procedimiento para poderla realizar, para constantemente realizarlo ante los cambios que puedan surgir en la entidad. Debe tener criterios de significancia. Entonces, aquí es importante aclarar que estos criterios, la norma no los especifica, no los dice puntualmente, los propone la propia organización. Entonces, la propia organización da los valores. Y vamos a ver en el ejemplo también, terminando esta pequeña sección, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo hacerlo y lo que se debe considerar. Entonces, en estos criterios deben ser ambientales, ¿no? Debemos tener consideración a eso. Es una norma de gestión ambiental, por lo tanto, todos estos criterios deben ser enfocados a eso, ¿no? No deben permitir situaciones de incumplimiento legal. Y aquí en el video van a ver un ejemplo muy claro. Se menciona, por ejemplo, yo no puedo poner un indicador o un criterio de significancia que me diga está todo bien si hay una producción de 100 decibeles en ruido, ¿no? Cuando la norma me pide 85, por ejemplo. O ya hay un valor fijado por la norma. Entonces yo no puedo fijar un criterio que incumpla legalmente cualquier normativa vigente en mi país donde voy a implantar el sistema de gestión ambiental. Entonces debe ser coherente. Debe haber esta coherencia con el cumplimiento legal, porque es la primera instancia la norma, ¿no? Llevarnos a un cumplimiento legal. Debe permitir la mejora continua y también, pues, aplicado a distintos aspectos ambientales. Entonces, basándonos en las condiciones que vimos anteriormente, tenemos unos criterios de evaluación aquí. Cuando se tratan de condiciones normales o las anormales, que son las que podemos predecir, ¿no? Recordemos que las primeras son las comunes en el área, en todo el proceso, y en cambio las anormales tienen que ver más con servicios auxiliares, cosas que no son tan de la actividad, sino que son de complemento, ¿no? Y entonces para ello podemos utilizar cualquiera de estos parámetros, de estos criterios de evaluación. La magnitud, la peligrosidad, los límites de referencia, la sensibilidad al medio o el tema de regulación, ¿no? El tema de cumplimiento legal. Cuando ya son situaciones de emergencia, que estos sí son cosas impredecibles, utilizamos probabilidad de frecuencias, la extensión, la peligrosidad o la sensibilidad del medio, ¿no? Eso lo consideramos como tal, como parte de las condiciones, ¿no? En los productos como tal, ahí lo menciona magnitud y peligrosidad, ¿no? Ya cuando habla de un producto final. Pero estas son las dos que más nos interesan en este tipo de condiciones que vamos a evaluar. Y aquí también se propone una metodología y quisiera mostrarles el caso práctico para que lo puedan visualizar. Voy a compartirles. Por favor, préstenle mucha atención. También va a estar disponible en el aula virtual para que tengan acceso a él. ¿Sí? Voy a reproducirlo desde el inicio. Aquí está un ejemplo práctico de una identificación y evaluación de aspectos ambientales, ¿no? Que les va a servir mucho a lo largo de su vida profesional. A ver, vamos a ponerle ahí. Hola, bienvenidos a esta charla magistral. En esta ocasión vamos a hablar sobre la identificación y evaluación de aspectos ambientales y vamos a ver un ejemplo práctico.
En el apartado 6.1.2 de la norma ISO 14001 del 2015 nos dice que dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos en los que pueda influir, y sus impactos ambientales asociados desde una perspectiva del ciclo de vida. ¿Qué es un aspecto ambiental? Un aspecto ambiental es un elemento de las actividades, de la actividad de la organización que interactúa con el medio ambiente. ¿De qué estamos hablando, en definitiva? De consumos, de vertidos, de emisiones, de residuos, afecciones a flora, a fauna. Esos son los aspectos ambientales. Cuando la organización dice que pueda controlar o que pueda influir, pues tendremos que ver. ¿Podemos controlarlos? Está claro que todo lo que dependa de nosotros mismos lo podremos controlar. Habrá algunas cosas que a lo mejor no dependan tanto de nosotros mismos. Por ejemplo, pues que nos vengan de un proveedor. En ese caso, mi capacidad a lo mejor de control es menor. Yo no puedo decidir la ruta por la que un transportista me trae un producto, pero a lo mejor sí puedo tener cierta capacidad de influencia. Eso las organizaciones tendrán que determinarlo. Y la norma nos habla de la perspectiva del ciclo de vida. La propia norma nos da una definición, nos dice que son etapas consecutivas e interrelacionadas de un producto o de un servicio, desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final. Es decir, estamos hablando de la adquisición de la materia prima, el diseño, la producción, el transporte hasta la entrega, el uso, el tratamiento al final de la vida útil y la disposición final. Las organizaciones, a la hora de identificar sus aspectos ambientales, tienen que tener en cuenta esta perspectiva de ciclo de vida y ver si pueden controlar o si tienen capacidad de influencia sobre los aspectos que se generan en cada una de estas etapas. El diseño depende de nosotros o no depende de nosotros. Las materias primas, algo podremos decir. Sobre la producción, clarísimamente, y sobre el transporte también algo podremos decir. Ahora, el uso, el tratamiento al final de la vida útil, la disposición final, pues seguro que algo podremos influir. Vamos a verlo aplicado a un caso concreto. Vamos a proponer un parque eólico. La explotación del parque eólico, es decir, la organización se dedica al mantenimiento y explotación del parque. En este caso vamos a considerar el ciclo de vida. La etapa de diseño, bueno, esta fase no podemos controlarla ni tenemos capacidad de influencia porque ya la ha hecho otra empresa. Hizo un diseño, hizo una construcción y nuestra organización ahora lo único que hace es explotar el parque, con lo cual sobre el diseño no tenemos ninguna capacidad de influencia ni de control. En la explotación, clarísimamente, ahí sí que tenemos el pleno control de todas las actividades, nuestras o subcontratadas, pero todas esas actividades las vamos a desarrollar nosotros como organización. El uso, bien, el uso estamos hablando de la energía que se produce, que en definitiva es nuestro producto. Ahí a lo mejor algo de capacidad de influencia sí que podemos tener. Y en la fase de desmantelamiento de la instalación, es decir, cuando se termine ese contrato de mantenimiento de explotación y el parque deje de funcionar, ahí en principio no hay control ni capacidad de influencia, ya que no es nuestro el parque, ese corresponde, es de la propiedad, nosotros únicamente hacemos el mantenimiento y la explotación. Bien, teniendo en cuenta este ciclo de vida, identifiquemos aspectos ambientales. Para la fase de explotación, en este caso lo más sencillo, lo que os recomiendo es que penséis en los vectores o lo que llamamos vectores ambientales, es decir, consumos, vertidos, emisiones, residuos y otros, como pueden ser afecciones a flora o a fauna. Vale. Residuos. ¿Qué residuos se generan en el parque? Pues los residuos vienen derivados fundamentalmente de las operaciones de mantenimiento, que se van a generar absorbentes contaminados, envases de plástico y metálicos contaminados, aceites usados, aerosoles. Todas las distintas tipologías de residuos que se generen durante esa fase de mantenimiento, donde esas etapas de mantenimiento serán residuos, aspectos que tendremos que identificar. Y, como nos pide la norma, el impacto ambiental. ¿El impacto ambiental qué va a ser? El efecto que produce el aspecto sobre el medio ambiente. Por así decirlo, el aspecto ambiental es una causa, el efecto
La consecuencia es el impacto ambiental. La generación de residuos peligrosos, ¿qué va a producir? Pues una contaminación del agua o del suelo, ¿vale? ¿Qué otros residuos se van a producir? No peligrosos, derivados de actividades de oficina, sobre todo, papel, plástico, restos vegetales del mantenimiento que haya también del parque eólico, escombros en el caso de que haya que hacer alguna reparación. ¿Cuál va a ser el impacto ambiental? La ocupación del espacio en vertedero. Emisiones. Vamos con otro vector. Emisiones. ¿Qué emisiones produce el parque? Pocas emisiones. Gases de combustión de los vehículos de mantenimiento, básicamente. ¿Eso qué va a producir? Pues una contaminación atmosférica. Afecciones a fauna. El parque eólico tiene afección a fauna importante, es uno de los mayores impactos que tiene la actividad en sí. Ruido. El ruido genera un impacto acústico, lógicamente, que también tenemos que considerar, y lo que es la ocupación del espacio, que eso sí que va a tener un impacto visual. ¿Vale? En fases de uso, cuando está en uso el parque, la consecuencia es que se va a generar una energía, un consumo de energía eléctrica. En este caso, el impacto que tenemos ambiental es positivo, ya que se produce un uso de energía a partir de fuente renovable. Bien, estos aspectos que hemos identificado son en condiciones normales de funcionamiento, no es una lista exhaustiva, es decir, pueden existir otros, esto lo hemos utilizado a modo de ejemplo. Pero en situaciones normales. La norma nos habla también que identifiquemos aspectos en situaciones anormales y de emergencia. ¿Cuáles son esas situaciones anormales? Pues pueden ser condiciones de arranque o parada de una instalación, por ejemplo, un horno de una cementera. En una situación de arranque del horno, el consumo de combustible que se produce es muy elevado, no es el consumo normal que se produce cuando el horno está en funcionamiento y alcanza una temperatura estable. Eso sería una situación anormal de funcionamiento. En este caso no se producen situaciones anormales, no se han identificado aspectos en este tipo de situaciones. En emergencia, bien, tenemos que identificar aspectos en situaciones de emergencia. ¿Qué emergencias ambientales se nos pueden producir? Hemos identificado dos, incendios y un derrame de productos químicos que se puede producir durante las operaciones de mantenimiento. Bien, ¿cuáles serían los aspectos ambientales? Pues igual, residuos peligrosos, residuos no peligrosos, emisiones de gases de combustión, vertido de aguas de extinción, como aspectos. Impactos correspondientes, como los podéis ver ahí, contaminación del agua, ocupación de espacio en vertedero, contaminación atmosférica. Y el derrame de productos químicos, ¿qué nos va a producir? Pues nos va a producir un residuo de absorbente contaminado y por otro lado un vertido de aceite o un vertido de producto químico, que nos va a provocar un impacto, contaminación del agua del suelo o una ocupación de espacio en vertedero. Muy bien. Ya tenemos identificados nuestros aspectos. Y ahora la norma nos va a decir, o nos dice, que determinemos cuáles son los impactos significativos sobre el medio ambiente. Es decir, cuáles son esos aspectos ambientales significativos. Bien, pues para determinar esos aspectos ambientales significativos tendremos que definir unos criterios para evaluarlos. Aquí la norma, como siempre, no nos dice cómo hacerlo. Cada organización decide cómo evalúa esos aspectos ambientales, cómo determina esa significancia. Lo que sí que tendremos que tener en cuenta es que la sistemática que elijamos, sea la que sea, tiene que cumplir unos criterios. Esos criterios tienen que ser ambientales, objetivos, tienen que ser sensibles a la mejora y que no permitan situaciones de incumplimiento legal. ¿Qué es un criterio ambiental? Bueno, pues en el caso de que haya varios criterios de evaluación, alguno de ellos tiene que ser ambiental. Por ejemplo, no nos puede valer un criterio económico, es decir, un residuo me cuesta más gestionarlo que otro. Eso no es un criterio ambiental. O porque un residuo me cuesta más separarlo que otro. Eso no es un criterio ambiental. Criterios objetivos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que independientemente de quién realice esa evaluación, el resultado final al que lleguemos tiene que ser el mismo. ¿Vale? Que si no, ¿para qué aplicamos toda esta sistemática? ¿Cómo se suele conseguir esta objetividad? Normalmente introduciendo criterios cuantitativos. Por ejemplo, cantidad. Cantidad de residuo generado de un año a otro. Eso es un criterio objetivo. Nadie puede poner en duda. Sensible a la mejora.
¿Qué quiere decir que sea sensible a la mejora? Pues quiere decir que las mejoras que consiga la organización, tienen que poder verse reflejadas en esa sistemática. Esta es la base de la mejora continua. Si yo introduzco una mejora en mi proceso que hace que el residuo, un determinado residuo peligroso, se me reduzca, lógicamente cuando yo aplique mis criterios, si ese residuo antes salía significativo, ahora me debería salir no significativo, puesto que he mejorado mi comportamiento ambiental. La sistemática tiene que ser sensible a esa mejora. Y por último, que no permita incumplimientos legal, por supuesto. Yo no puedo establecer un criterio, imaginemos, que me permita emitir ruido por encima de los niveles permitidos. Eso no puede ser. Los sistemas de gestión se basan, la primera premisa es en cumplir los requisitos legales. La sistemática de evaluación es para mejorar, con lo cual mis criterios en ese caso tendrán que estar por debajo de esos límites legales. ¿Vale? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de criterios de evaluación que se suelen utilizar de manera más frecuente por las organizaciones. Por ejemplo, la magnitud del aspecto, es decir, cantidades consumidas o residuos generados, la cantidad de residuos generados o de residuos o de otro aspecto. La naturaleza, peligrosidad, no es lo mismo unos residuos o unos aspectos más peligrosos que otros, o la toxicidad o la gravedad. La probabilidad de ocurrencia del aspecto, muy utilizado para situaciones de emergencia, por ejemplo, que se produzca una determinada situación de emergencia una vez al año o una vez cada 5 años. Y la frecuencia de aparición del aspecto. No es lo mismo algo que consumo todos los días a algo que puedo consumir una vez cada 6 meses o una vez al año. La gestión final del aspecto. Imaginemos un vertido. No es lo mismo que vaya a cauce, no es lo mismo que vaya a un sistema de alcantarillado. O la reutilización que podamos hacer de un residuo o que no lo reutilicemos. Acercamientos a límites legales, recordemos siempre sin superarlos, no es lo mismo que esté más o menos cerca. Y la extensión del impacto sobre el medio ambiente, no es lo mismo que ese impacto sea local a que a lo mejor sea un impacto más global. Eso también lo podemos considerar. Bien. Por último, tendremos que definir unos criterios de significancia que nos va a permitir distinguir entre aspectos significativos y no significativos. Ejemplos típicos: número definido con mayor valor, por encima de 15, por encima de 20. Porcentaje con mayor valor, de todos los que tengan mayor valor, el resultado de la sistemática, pues cogemos un 5%. O todos los que tengan 25, por ejemplo. Como resumen, identificamos aspectos, establecemos unos criterios de evaluación, aplicamos ese criterio, tenemos unos resultados. Aplicamos un criterio de significancia y eso nos va a dar qué aspectos son significativos y cuáles no son significativos. Bien, volvamos sobre nuestro parque eólico y vamos a aplicar estos criterios, vamos a definir unos criterios de evaluación. En este caso nos vamos a centrar únicamente en el vector de residuos, para que lo veáis con mayor claridad, porque es cierto que estos criterios varían en función de los tipos de aspectos. Para residuos vamos a definir dos criterios: la naturaleza del aspecto y la magnitud, y definiremos o vamos a asignar un valor de 10 cuando el residuo es un residuo peligroso no valorizable, un 5 si es un residuo peligroso valorizable o un residuo no peligroso inerte, y un 1 si es un residuo no peligroso valorizable. Bien, y magnitud, pues vamos a tener en cuenta la generación del residuo con respecto al año anterior, y en función de si se genera 5% más menos 5%, es decir, por encima del 5% del año anterior o por debajo del 5% con respecto a la cantidad generada del año anterior, vamos a asignarle un valor de 10, 5 o 1. ¿Bien? Bueno, criterio de significancia que vamos a definir, pues la naturaleza más la magnitud, que sea mayor o igual a 15. Todos aquellos aspectos que sean mayores o iguales a 15 serán significativos. Una sistemática, como veis, sencilla. Apliquémoslo sobre los aspectos que ya hemos identificado. Si veis, lógicamente la naturaleza, aspectos contaminados, es un residuo peligroso no valorizable, residuo peligroso valorizable, no peligroso, etc. Y la magnitud. Para la magnitud, tened en cuenta que tenemos que disponer de datos del año anterior. Y ojo, esos datos deben ser relativos. ¿Relativos a qué? A unidades de producción o a unidades de producción o a importe económico de facturación. ¿Por qué? Porque claro, si yo un año reduzco mi actividad mucho,
imaginaros, debido a una crisis económica, lógicamente mis residuos se van a reducir, es bastante probable, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que nuestro comportamiento ambiental haya sido mejor? No tiene por qué. Y al contrario, igual, si un año aumento mucho mi producción, es probable que aumenten mucho mis residuos. ¿Eso quiere decir que hemos empeorado nuestro comportamiento ambiental? No tiene por qué. Por eso, las magnitudes, recordad que tenéis que evaluarlas en datos relativos, a unidades de producción o a importe de facturación, para que nos dé un orden de magnitud. En este caso, por ejemplo, pueden ser con respecto a los kilovatio-hora producidos. Bueno, como veis, como resultado de la aplicación de estos criterios de evaluación, hemos definido nuestro criterio de significancia como 15, mayor o igual a 15, nos salen significativos los aspectos de envases de plástico contaminados, residuos, residuos de aceite, aerosoles y los escombros. Como veis, el resultado es coherente con la actividad. Eso es otro de los puntos que tenéis que considerar, que los resultados de la evaluación de aspectos sean coherentes. Si no son coherentes, es que hay algo que no habéis planteado bien en esa sistemática de evaluación. ¿Ya? Bueno, en este video pudimos ver cómo identificarlos, ¿no? Lo hemos identificado. A continuación, yo les voy a compartir, hay una metodología que se ha empleado, que es sugerida en España, y tiene que ver con, como lo mencionó, ¿no? Al momento yo de poder identificar, digamos, enlistar mis aspectos ambientales, como lo hizo en el caso del parque eólico, voy a proceder a proponer criterios de evaluación. Entonces, como vimos, los criterios tienen que cumplir ciertos parámetros, tienen que cumplir ciertos lineamientos, entre ellos el cumplimiento legal, que sean reproducibles, que estén apegados, ¿no?, a esto y sean ambientales, ¿no?, que sean propiamente enfocados Buenas a noches. la... Perdón, Nelson, que te interrumpa. ¿Sí? Una pequeña duda que me quedó, o corrígeme si estoy mal, por favor. ¿El sistema de gestión ambiental aplica solo para la fase de operación, funcionamiento de un proyecto o actividad? Ya, está más enmarcado en eso porque es lo que más se puede controlar. Pero vimos que hay etapas iniciales en las cuales tenemos un poco el control, ¿no? Como lo mencionaba. Me llegan los productos, yo puedo tal vez sugerir o contratar a alguien que use unos mecanismos más acordes a la preservación del ambiente, ¿no? Qué sé yo, en vez de traerlos de China, que me va a venir en un buque, va a venir tantos meses por el mar y todo, voy a consumir de productos locales, ¿no? O sea, tengo esa potestad de controlarlo y es parte de mi sistema de implantación. Pero habrá otras circunstancias que ya son cosas que salen de las manos. Entonces, el enfoque en sí, como lo vimos en el parque eólico, es más a la parte operativa, a la parte ya de la operación en sí, de los productos y los servicios que brindamos en el lugar. Entonces, es lo que garantiza que mi industria, mi empresa o mi actividad está siendo amigable con el ambiente, está teniendo una gestión correcta, está controlando sus impactos ambientales generados hacia el entorno, ¿sí? Pero en primera instancia sí, más a la parte operativa. Y hay uno que otra circunstancia auxiliar o que nosotros podemos cumplir a cabalidad, ¿no? Para llevar a cabo la labor. Gracias. ¿Sí? Ya, listo, muy amable. ¿Sí? Recordemos que son sumamente importantes considerar esos parámetros, al menos al tema de selección de proveedores, ¿no? Y eso garantiza que se abran muchas puertas de mercado, como anteriormente lo mencionábamos. Hay empresas que sí se fijan mucho en eso, de decir, bueno, yo voy a trabajar con mi aliado de Ecuador, pero mi aliado de Ecuador tiene que cumplir ciertos lineamientos, ¿no? Tiene que tener proveedores que tengan, por ejemplo, sello verde, que tengan certificación punto verde, hablando de normativa ecuatoriana, ¿no? Que tengan esto me garantiza a mí que estoy haciendo la gestión de forma correcta, incluso hasta con mis asociados en otros lados, ¿no? Es un ciclo completo y es muy aplicado en países desarrollados. Lastimosamente aquí todavía está en auge esto, ¿no? Entonces, vemos aquí, como lo mencionábamos, hay ciertos pues, parámetros que podemos emplear para la evaluación. Uno de ellos es la magnitud. La magnitud va enfocada en cuanto a la cantidad o volumen, ¿no? Podemos expresar, medir en términos absolutos,
como son toneladas, kilogramos. Son datos concretos, datos cerrados, se puede decir, y comprobables. O en términos relativos, que también nos hace una semejanza a lo que se produce por horas trabajadas, por ejemplo, por número de trabajador, ¿no? Utilizar esta cantidad o volumen como una forma de interpretación al momento de evaluar nuestros aspectos ambientales. La frecuencia o la periodicidad, es decir, con qué repetición se realiza, durante qué tiempo, y se puede utilizar en lo que son, por ejemplo, el ruido, las emisiones y los olores. Ojo que aquí el tema de olores, al menos en Ecuador, es bien complicado. No hay una normativa como tal que lo regule y que lo pueda cuantificar, pero hay otros mecanismos que se basan en encuestas, en otras circunstancias, ¿no? Medir distancias también, en cuanto a lo perceptible con la comunidad, ¿no? También son unos mecanismos que son válidos. Ahora la extensión, esto dentro de la parte de la magnitud, nos habla sobre la zona afectada. Cómo se aplica especialmente a suelos contaminados, ¿no? Para ver la bruma de contaminación, hacia dónde llega, cuál es el grado de afectación. Entonces, esto es en condiciones normales y anormales, como vimos. Tenemos la magnitud, asimismo tenemos la peligrosidad, es decir, qué tan grave, qué tan tóxico es este componente que estamos evaluando, este aspecto, poderlo interpretar como la propiedad que se caracteriza a una sustancia, un residuo, que puede causar el impacto al ambiente, ¿no? También se habla de esta forma. La probabilidad, es decir, qué tan ocurrente es que se lleve a cabo. Y aquí se considera la base también histórica o el historial de accidentes que han habido anteriormente. La extensión, como vemos, también es otro de los parámetros que se consideran. Que dentro de las condiciones normales y anormales, ¿no? Vimos anteriormente. Ahora en las de emergencia aplicamos el de extensión, teniendo en cuenta el valor más alto cuanto mayor sea la zona de afectación. Hasta dónde se llega al momento de ocurrir un desastre, ocurrir algo, un accidente, hasta dónde llega, hasta dónde ocurre. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos criterios que le cuantifica en 3, por ejemplo, le da un valor de 3 o cualitativamente hablando como alto cuando el área de influencia externa sobrepasa los límites de la empresa. Entonces, ya salió de mi área de implantación, ya llegó a los vecinos, ya llegó aguas abajo, un tema de una descarga o algo, entonces, en una situación de emergencia, ¿no? Entonces, ya se considera extenso. Cuando es local o mediano, o en este caso con un valor de 2, cuando el área de influencia local o es parcial, sin superar los límites de la empresa. O sea, es contenido dentro, ¿no? Y aislado cuando ya es algo puntual, es solamente en una parte de la empresa. Algo muy pequeño, entonces es baja la cualificación y cuantitativamente se le otorga el valor de 1, ¿no? Dentro de un criterio, ¿sí? Entonces, eso también hay que evaluar al momento, ¿no? Para medir la significancia. Entonces, ¿cuál es en sí la metodología resumida? Seleccionamos criterios, o sea, personal técnico, encargados, ustedes hacen la identificación de los aspectos. Ahora vamos a ver qué criterios vamos a aplicar. Bueno, esto es está en una condición normal y anormal, entonces vamos a usar la magnitud y vamos a cuantificar y lo realizamos, ¿no? De acuerdo a las condiciones de funcionamiento. Se pueden seleccionar 2 o 3 criterios por aspecto como máximo, es lo recomendable, ¿no? No hay algo fijo y en esta normativa es abierto, ¿no? En este específico. Entonces, el tipo de evaluación, como vimos en el caso práctico, o bien cualitativo o bien cuantitativo, ¿no? Dependiendo del aspecto. Y establecer el nivel de significancia, por lo general, de forma cuantitativa y cualitativa, hablando, ¿no? En términos de bajo, medio, alto. Entonces, es lo más común, es lo más recomendable para poder hacerlo. Aquí tenemos, también ustedes pueden revisar el material en la aula virtual. Dentro de la metodología de evaluación de aspectos ambientales, un ejemplo en condiciones normales y anormales. Aquí están los criterios. Entonces, aquí está tomando en cuenta 2 criterios, la magnitud y el acercamiento a los límites de referencia.
Es decir, qué tan cercano estoy a un límite máximo permisible. Entonces, le puntúa como 1, en el caso de la magnitud, cuando el vertido es menor que el del año anterior. Hablando de un vertido. Sobre 50 puntos, le puntúa con 50 cuando el vertido es igual o superior al 30% del año anterior. Entonces, comienza a hacer esta comparativa con el año anterior. Ojo, se habló de que la magnitud siempre va al histórico, a correlacionar con algo que ya ha ocurrido o con el año anterior, ¿no? 100 puntos cuando el vertido en cambio ya supera el 30% del año anterior. Esto podemos, por ejemplo, también hacerlo con el tema de los residuos. Entonces, voy a evaluar la producción del residuo. Entonces, yo le evalúo 1 si fue menor que el año anterior. Un residuo o hablemos de un desecho peligroso, por ejemplo. Entonces, si yo el año pasado produje, ¿qué serán? 5 kilogramos de filtros usados y este año produje 4, entonces puntúa 1. Entonces, pero si ya en el siguiente ya produje más, entonces le va sumando. Si va más del 30%, tendrá 100 puntos, ¿no? Por ejemplo, así. Se establece el criterio. Entonces, esto se lo hace ya de forma personal, como le digo, hay ya ciertos lineamientos, hay ciertas normas, ciertas metodologías que se han establecido que ustedes simplemente la pueden citar, la emplean, la adaptan a la realidad de su empresa y citan la referencia, ¿no? Que eso sería lo más práctico. Y están citando una metodología que es reproducible, que se puede aplicar en varios sectores, ¿no? Varias áreas. Ahora, acercamiento a límites de referencia, por ejemplo, otro de las metodologías que se pueden emplear como un criterio es en el tema, por ejemplo, puntuarle 1 si la emisión es inferior al 50% del límite legal o de referencia. 50 si está entre el 50 y el 80% ya del límite legal. Y 100 si estamos hablando que ya está 80 o hasta el 100% del límite legal. Entonces, conforme va acercándose o conforme va sobrepasando la normativa, sobrepasando el límite de máximo permisible, ya va teniendo un mayor puntaje, ¿no? Y así vamos estableciendo y vamos puntuando cada uno de los aspectos que hemos identificado. Y la fórmula, por ejemplo, la fórmula para ver la significancia, en este caso sencillo, utilizando dos criterios, como vimos anteriormente, la magnitud y el acercamiento a límites de referencia, representados como M y como AL. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Esta fórmula, que ya viene establecida en normativas, es lo que estamos, en metodologías, estamos viendo. Entonces, mi significancia va a ser igual a mi magnitud más el doble producto del acercamiento al límite. Entonces, si yo al hacer esta operación, hacer este cálculo con mi aspecto, obtengo una significancia que me quede entre un valor de 3 a 99, es bajo. O sea, no es significativo. Si está entre 100 y 199, es medio. Y si está entre 200 y 300, es alto. Entonces, tomen en cuenta que las condiciones que vimos, en las que estamos evaluando son normales y anormales. Y los criterios tienen respaldo. Porque, por ejemplo, como vimos anteriormente, si yo estoy hablando de una generación, yo debo tener respaldos. Debo tener, por ejemplo, una bitácora o un manifiesto donde están las cantidades de desechos que yo entregué. Si yo voy al tema de límites máximos o acercamiento a límites, yo debo tener análisis de laboratorio. Debo tener los reportes de laboratorio. Entonces yo puedo comprobar, ¿no? Al momento que me auditen, al momento que vengan y me digan por qué usted utilizó esta metodología, en qué se basó, entonces aquí está mi respaldo, aquí están mis documentos, o sea, yo me estoy basando, estoy implementando una metodología y tengo mi respaldo. Entonces es algo que está respaldado, ¿no? Entonces cuando ya son condiciones de emergencia, que esto ya son como vimos situaciones totalmente inesperadas que ocurren, podemos ver asignar valores en cuanto a la frecuencia y la gravedad, por ejemplo, como vimos. La frecuencia, si ocurre más de 6 veces al año, 100 puntos, y es alto. Medio, entre 6 y 3 veces al año, una puntuación de 50. Bajo, menos de 3 veces al año, un punto. En la gravedad, igual, ¿no?
Estamos viendo si son efectos severos, 100. Si son afectaciones notables o algo recuperable, 50. Y la afectación que desaparece, que es prácticamente sería algo del momento, ¿no? Que ocurrió, algo del instante, un punto. Entonces, le vamos viendo así. Y ahí la fórmula que aplicamos sería, en cambio, 4 veces el valor de la gravedad, el producto, ¿no? De la gravedad, más 4 de la frecuencia. Entonces, así mismo, si está entre 3 y 99, bajo. Entre 100 y 199, medio. Y de entre 200 y 300, alto. Esta metodología ustedes la encuentran aquí, está citada, es de Carretero del 2016 y también está propuesta por lo hace para una entidad certificadora, ¿no? Que es en España. Entonces, tenemos el material, ¿no? Simplemente podemos basarnos en estas metodologías, podemos implementarlas, proponerlas dentro de la evaluación y citar la fuente, de dónde yo tomé esa metodología. Entonces, no es complicado simplemente basarse en estos términos. Vemos que para los dos casos, tanto para condiciones normales y anormales o condiciones de emergencia, hemos empleado dos criterios, ¿no? Dos criterios, una fórmula sencilla que ya viene establecida en una metodología. Que la norma no me exige que sea esta, pero yo la pongo como referencia. Y es lo que les compartimos a ustedes. Que no debemos inventarnos el agua tibia, ¿no? Simplemente podemos utilizar lo que ya está demostrado que resulta y lo emplean en muchas ocasiones las grandes empresas y demás instancias, ¿no? Entonces, aquí viene algo muy importante. No me quedo solamente en el hecho que identifico y determino cuál es significativo y cuál no, simplemente en eso, no es que queda allí. Ahora voy a proponer una planificación de acciones asociadas a estos aspectos ambientales, sus requisitos legales y otros. Entonces, como vimos, se identifican en base a los aspectos cuál es el elemento que interviene, que en este caso podemos tomar como algo puntual las emisiones y vertidos de residuos, ¿no? Asociadas a un incendio en las instalaciones. Este es el elemento. El riesgo o la amenaza, costos de reparación. Recién ahora en las noticias ustedes vieron en Guayaquil un tremendo galpón industrial que sin duda generó cualquier cantidad de pérdidas económicas y además de eso, residuos. Y también todas las emisiones que hubieron, ¿no? De este incendio. Entonces, no hay oportunidades aquí, no, solo encontramos amenazas. O sea, haciendo la evaluación de este aspecto, solo logro encontrar amenazas. No hay ningún beneficio en esto. Entonces, y así voy haciendo con cada uno de ellos y me permite en primera instancia determinar esto. ¿Qué amenazas tengo o qué oportunidades, no? En los requisitos legales igual. Entonces, también tenemos riesgos asociados a las amenazas o a las oportunidades, ¿no? Entonces, de allí que yo tengo esto, puedo tomar acciones. Entonces, ¿qué debo hacer para abordar esa amenaza que identifiqué? ¿O qué puedo hacer para abordar esa oportunidad que logré identificar? Entonces, vemos que esto sirve mucho y por eso es que va ligado tanto a todo aspecto, porque realmente si yo logro controlar estos aspectos ambientales, yo logro tener identificados claramente en cada una de mis actividades, en cada uno de mis procedimientos, yo puedo llegar a obtener ahorro significativo en la producción, ahorro significativo ante cualquier incidente que pueda ocurrir, cualquier accidente, o sea, es muy preventivo, es algo que le va a ayudar a mantener en orden toda la actividad. Entonces, allí va la importancia y la norma va enfocada en eso, ¿no? Porque también tiene ese ítem que tiene que ver con los riesgos que se involucran. Alineado a esto, como todo está, nada aquí es aislado, ¿no? Todo va en cadena, todo va concatenado uno con otro, tenemos también los objetivos ambientales. Esto es sumamente importante porque los objetivos ambientales
son los que se establecen en miras para el funcionamiento y también para considerar estos aspectos ambientales significativos, ¿no? Que ya hemos identificado con la metodología anterior, sus requisitos legales y también otros requisitos a los cuales se adhiera voluntariamente la organización. Y para ello debo cumplir estas condiciones, ¿no? Estas 5 condiciones que ustedes ven aquí y hay que tener muy presentes. Deben ser coherentes con la política ambiental, ¿no? No puedo proponer algo en la política que con un objetivo se dispare por otro lado, ¿no? Más bien los objetivos deben ir alineados al cumplimiento de lo que ya la alta dirección propuso en la política. Entonces, es lo que debemos considerar. Que sean medibles, que puedan ser algo factible a la par, ¿no? Que sean objetos de seguimiento, que yo pueda establecer un mecanismo por el cual yo voy a determinar cómo controlar que se cumpla, que se lleve a cabo. Debe ser comunicado, ¿no? Como todo esto, debe estar disponible y documentado y debe actualizarse según corresponda. Entonces, todo esto se establece y se debe conservar en todo momento. Entonces, aquí es muy importante entender que los objetivos cumplen algo que se denomina SMART, ¿no? Eso también es muy importante que se considere, donde cada letra que está en inglés simboliza algo, ¿no? Por ejemplo, la S de específico, traducido al español. La M dice debe ser medible, la A alcanzable, la R realista y la T debe tener un tiempo para ejecución. Entonces, estos lineamientos, yo puedo plantear objetivos que van a cumplirse, que van a desarrollarse, ¿no? Me van a ser coherentes con mi política ambiental y me van a llevar a lograr ese resultado, que es mejorar el desempeño ambiental, tener todo bajo control. Entonces, deben ser alcanzables, medibles, coherentes. Y es algo muy importante que hay que tener en cuenta que en esta norma ya desapareció el término meta, ¿no? Ahora es objetivo ambiental. Entonces, y sin embargo, ese mismo concepto se lo puede incluir, ¿no? Con valores, porque recordemos que deben ser cuantificables, deben ser específicos. Aquí está el SMART que les estaba comentando, ¿no? Y tomen en cuenta porque es sumamente importante eso, ¿no? Con estas siglas es lo que estamos desglosando. Abarcar tiempos, como vimos, de corto y largo plazo, deben ser coherentes, deben cumplir con los requisitos legales y otros requisitos. También, como todo en la norma, debe ser enfocado a mejorar continuamente, con miras a eso, ¿no? De seguir adelante, de cada vez ir optimizando, ir mejorando, y deben ser factibles también desde el punto de vista económico y así como el tiempo para ser alcanzado. Entonces, aquí tenemos casos, ejemplos prácticos de cómo realizarlo, ¿no? De cómo se hace. Por ejemplo, hablo de un sector de construcción. Entonces, trabajo en una empresa de construcción. Mi política tiene que ver o propone mi política ambiental la minimización de la producción de los residuos generados. Entonces, debo buscar un objetivo que primero sea específico. Entonces, vemos aquí, reducir en un 10% la generación de absorbentes contaminados. Estoy especificando qué residuo, estoy especificando en qué, ¿no? Ahora voy a medirlo. ¿En cuánto? En un 10%. Entonces, tiene cómo ser medido, ¿no? ¿Es alcanzable? Sí, puedo reducir un 10%. No estoy poniendo una cantidad exagerada, que exorbitante, que obviamente no la voy a poder cumplir. ¿Es alcanzable? Como vemos, sí. ¿Es realista? Sí lo puedo hacer. Mejoraré mi tecnología, optimizaré ciertos recursos, emplearé otras materias primas, se hará tal vez alguna gestión interna para concientizar al personal para que ya no se genere más el desecho, ¿no? Tal vez mediante el despilfarro de materiales y cosas por el estilo. Entonces, vemos que tiene esto y algo que muy importante tener en cuenta, que tiene o que tiene que ver con el aspecto, ¿no? Como vemos en la parte de abajo.
tenemos un aspecto que tiene que ver con la generación de residuos. Entonces, aquí nosotros tenemos el objetivo de mejora, ¿no? Recordemos que hablaba también que siempre debe ir con miras a la mejora continua, a constantemente avanzar. Entonces, por ejemplo, una medida de reutilizar en un 60% las tierras de excavación extraídas, ¿no? Es un objetivo de mejora. Entonces lo tenemos planteado allí. Son cosas no del otro mundo, muy sencillas que lo que sí debo considerar al momento de poder establecerlo, tener presente esto, ¿no? Voy a plantear los objetivos, entonces deben tener estas condiciones. Tienen ejemplos, igual, dependiendo de su actividad, ustedes se pueden basar, pueden consultar ejemplos que ya estén establecidos y basarse en eso, ¿no? Tener como una guía. Entonces, no solamente, como vimos, ¿no? Queda planteado el objetivo, pero aquí nos falta algo muy importante que considerar, el tiempo. Entonces, para ello debo planificar cómo lograr estos objetivos, cómo hacerlo. Entonces, voy a tener que determinar qué se va a hacer, con qué recursos, quién va a ser el responsable, cuándo va a finalizar, cómo voy a evaluar esos resultados, cómo voy a verificar que este objetivo se cumpla. Entonces, la organización tiene que plantear esto, como vemos, el objetivo con los lineamientos que anteriormente vimos, las acciones para hacerlo, como está aquí en el ejemplo, ¿no? El plazo, los medios, el responsable y el indicador que voy a tener para cumplirlo. Entonces, esto es muy similar a las metodologías que se usan en el plan de acción, por ejemplo. El plan de acción ante incumplimientos legales de carácter ambiental contempla lineamientos similares, ¿no? ¿Qué acciones las cumplo? ¿Qué acciones propongo para subsanar esta no conformidad o este hallazgo? Propongo quién va a ser el responsable, en qué tiempo y cuánto va a ser el recurso, como mínimo, ¿no? De contemplarlo. Igual el tema del seguimiento, como vemos, ¿cómo lo voy a demostrar? Pues aquí hay ejemplos prácticos, por ejemplo, partiendo del objetivo de reducir en un 10% el consumo de combustible en el uso de vehículos, ¿no? Entonces, hay esa serie de acciones específicas en las cuales se va a establecer realizar un manual de buenas prácticas en la conducción. Va a haber un responsable, en este caso va a ser del área de ambiente, va a realizarse en el primer trimestre con un recurso de 20 horas. Entonces los recursos de aquí ven, no solamente va a ser el tema de las horas de capacitación, por ejemplo, o las horas de elaboración de esta medida, también son económicas, como el tema de cuánto se va a invertir y asimismo, cuál va a ser el resultado al momento de hacer el seguimiento. Entonces voy a hacer el seguimiento y voy a tener un control para que se ejecute este objetivo. Y con ello voy a cumplir lo que propuse en la política ambiental. Entonces, hay indicadores que ya vienen establecidos para lograr estos cumplimientos. Aquí vemos, son extraídos de las normas de la familia de la ISO 14000, que es la 14031 del 2015, que nos habla sobre la gestión ambiental. Entonces, estas normas ustedes las deben también tener muy presente al momento de que tengan que desarrollar este sistema de gestión ambiental. Les va a dar pautas, como en este caso, cómo evaluar el desempeño ambiental. Entonces, que es otra de las formas de poder hacerlo. Nos habla básicamente de esos tres tipos de indicadores, que son el indicador de desempeño de gestión. Entonces, yo como empresa, ¿qué es lo que he logrado hacer a nivel ya de administración para poder llevar a cabo, ejecutar estos objetivos, cumplir mis metas y por ende mejorar el desempeño ambiental? Por ejemplo, las auditorías. ¿Cuántas auditorías yo propuse y cuántas realmente las realicé? Entonces, tengo un indicador que me dice el número de auditorías realizadas sobre el número de auditorías planificadas. Entonces, yo ya tengo un indicador de desempeño. Ahora, un indicador de desempeño de gestión. Un indicador de desempeño operacional, ya obviamente enmarcado a lo que ya es dentro del área productiva de todo lo que estoy desarrollando.
un indicador como ejemplo que ustedes lo pueden ver ahí, los números, el número de, perdón, la cantidad de residuos producidos sobre la cantidad de producto terminado. Entonces, esto me va a indicar qué tan eficiente estoy siendo con la elaboración o en este caso mi proceso para poder cumplir con un buen desempeño. Entonces, si yo optimizo recursos, si lo hago de una forma correcta, si he cambiado tecnologías, he establecido ciertos lineamientos, se van a ver reflejados en este tipo de indicadores, que van a decir, sí, es una empresa que es eficiente. Imagínense, y ahorrar recursos en medio de estas crisis, por ejemplo, empleando medidas de ahorro energético, de ahorro de materias primas, de reutilizar residuos, de tener este control, obviamente voy a generar un beneficio a la empresa. Y eso también va a generar una buena imagen hacia la sociedad. ¿Sí? Son las maneras de ejemplo. Quisiera aquí ver algo muy importante. Hay una empresa acá en la localidad que siempre tuvo problemas con el tema del manejo de las aguas residuales, específicamente por la producción de cerdos. Y asimismo, obviamente, problemas de olores, o sea, algo terrible, ¿no? Y lastimosamente, como les decía, no está normado todavía el tema de olores. Entonces, encima de eso, ¿no? Y optó por cambiar una tecnología, no sé, una tecnología que es denominada de camas, ¿no? De cama seca, en la cual emplean virutas, el talmo del arroz, todas estas cascarillas, todo esto, lo utilizan ahí como soporte y va todo absorbiendo, ¿no? Absorbiendo. Y bueno, ellos tendrán que demostrar, tendrán que hacer análisis periódicos, el tema de todo el funcionamiento, pero al menos en otros países y acá que se está innovando, está habiendo un buen desempeño. Entonces, está teniendo una menor producción de residuos en consideración por la cantidad de, en este caso, de carne que está generando, ¿no? Entonces, ya no, ya con esto abarata costos, produce, le da otro uso, por ejemplo, de luego esto de emplearlo en un compostaje y demás, ¿no? Para ser un mejorador de suelos. Y al momento ya no invierte grandes cantidades y gran extensión de su instalación en el tema de piscinas. Entonces, son acciones que al principio van a incluir una inversión, pero a largo plazo vemos que va a tener un beneficio económico en primera instancia que es muy necesario en una empresa, en una industria, y también un beneficio que va en el cuidado ambiental, ¿no? De tener. Entonces se trata de conciencia. Y ustedes como encargados de la parte del área ambiental de alguna empresa o asesores externos, en este caso, pueden sugerir estas medidas, pueden sugerir estos cambios de tecnología. Entonces con eso van a abaratar costos, van a abaratar y van a ayudar que las empresas también puedan llegar a cumplir todos los lineamientos legales. Entonces, es un poco más de socializar y que la gente también pueda tomarlo y aplicarlo, ¿no? Es un tema cultural muy grande y es muy complicado poder hacerlo. Entonces, pero se puede lograr, ¿no? Cada vez la tecnología va avanzando, va surgiendo, va demostrando más perjuicios hacia la salud, hacia ciertos productos, y van obligando a que la sociedad vaya optando a otras medidas, ¿no? Lo hemos visto con el tema del plástico, ¿no? Cada vez y cuando se habla ya no el consumo de plásticos de un solo uso, ahora me prohíben, tengo que tener cierto porcentaje de material reciclado dentro de mi actividad, si no tengo que pagar un impuesto, y estamos viendo que se está forzando en muchos casos de que la gente cambie esa cultura, ¿no? Años atrás, años atrás, por ejemplo, en el sector de la salud, era muy común utilizar mercurio, ¿no? Ustedes recordarán, tal vez, si alguien tiene esas calzas oscuras, ahí recordará las amalgamas, ¿no? Que tienen mercurio. Recordará que antes se empleaban los termómetros de mercurio.
Entonces, al principio parecía inofensivo, algo común, todo el mundo lo usaba, todo el mundo lo empleaba, pero van surgiendo cada vez más investigaciones, están viendo más innovaciones en este campo, especialmente con la academia. ¿Y qué se ha demostrado? Hay problemas de salud, afecta acá, afecta allá, esto desencadena tal enfermedad, ocasiona, entonces, y se ve forzado, en este caso las entidades, a sustituir esos productos. Entonces ya no uso las amalgamas de mercurio, primero porque ya me prohíbe una norma, porque ya no me resulta económicamente viable. Entonces voy a invertir, como ahora lo hemos visto, termómetros digitales, voy a invertir en resinas que no son tóxicas para el cuerpo, ¿no? Como tal, y se va mejorando. Entonces, así mismo se aplica al entorno, así mismo se aplica al ambiente, ¿no? Dentro de la normativa ecuatoriana, esto de aquí es muy empleado en los programas de minimización de desechos peligrosos y o especiales, ¿no? Usted obtiene su registro de generador, tiene un plazo de 90 días para presentar este plan. Y este plan abarca puntos muy similares a lo que estamos viendo. Objetivos, metas, indicadores responsables, costos, periodos. Entonces, es muy fácil poder relacionar, ¿no? Todo gira en cuanto al hecho de mejorar, al hecho de optimizar y tener un desempeño adecuado. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en la mayoría de casos, eh, en los sectores es muy común escuchar y ver medidas que hablan sobre la capacitación y cada vez se habla de capacitar y es muy bueno, es el punto de partida. Hay otros que van un poco más allá y hablan ya de sustituir tecnologías, como algo sencillo que incluso hasta nosotros podemos hacer desde el hogar. Ya no usar las luminarias de mercurio, sino focos LED, por ejemplo. Otros proponen el tema de las lubricadoras. Dicen, bueno, yo ya no voy a utilizar este aceite de tal condición, voy a usar un aceite que sea sintético. Yo voy a darle mantenimiento o le voy a mis clientes a sugerir esto para que ya no tengan que gastar tanto en cambio de filtros. Entonces, en el tema de wipes voy a utilizar la cantidad necesaria únicamente, evitar los derrames, capacitar a mi personal y así. Entonces, todas estas pequeñas acciones, a veces que parecieran irreales o no tan fiables, al final resultan y poco a poco se va implementando y vamos viendo que va habiendo reducciones, va mejorando continuamente y por ende va abaratando costos. Ocurre, y hay muchas. Usted entra al navegador y puede ver tecnologías para tratamientos de aguas residuales de curtiembre. Entonces, en otros países es más avanzado, se busca investigaciones locales, se puede incluso hasta aliar con una universidad, con un estudiante que esté haciendo una tesis y bueno, venga acá a la empresa, haga prácticas, queremos probar en este tema. ¿Qué le parece? Si usted accede, la empresa pone esto, la empresa pone el laboratorio, la empresa sí. Entonces, es un trabajo en conjunto, ¿no? Y de eso se trata, no trabajar aislados. Entonces, esto va a ayudar en el correcto desempeño y me va a traer un beneficio. También hay los indicadores ICA, que estos de aquí ya creo que también son uno de los que más suenan, son los indicadores de condiciones ambientales. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de una superficie de terreno reservada para que el hábitat de la flora, la fauna, se lleve de una forma correcta, ¿no? Entonces, eso es muy común escucharlo y verlo en las empresas que destinan áreas verdes, ¿no? Ellos preservan bosques, preservan su hábitat o restauran, reforestan. Entonces, eso viene a constituirse como un indicador también de una condición ambiental, de cómo voy mejorando. Y por ende el desempeño va siendo cada vez mayor, el desempeño ambiental, va mejorando. Entonces, hay muchas alternativas, hay muchas formas de hacerlo y ustedes tienen ahí alcance. Entonces, nosotros aquí lo que intentamos es sintetizarles y decirles dónde está. Entonces, si usted en algún momento desea evaluar el desempeño ambiental, la ISO 14031 del 2015. Ahí están las directrices. Necesita hacer un objetivo o plantearlo, aquí está el material.
usted puede tomar estos ejemplos, que cumpla estos lineamientos SMART, que tenga estas condiciones, el tema de la planificación, y lo va haciendo, ¿no? Y lo va desarrollando. Entonces, va en miras a eso, va en miras a ir avanzando continuamente, ¿sí? Entonces, no hay que temer al cambio, hay que temer al cambio. Es algo muy recurrente que la gente siempre dude de estos cambios de tecnología, de estos procesos de mejora, pero al final les digo, trae sus beneficios en muchos aspectos, especialmente en temas de conservación, ¿no? Y así hay muchos casos de que incluso se está innovando. Por ejemplo, acá les comento temas de tratamientos previos en cuanto a los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Mucha gente ya está optando y se está adentrando a emplear, por ejemplo, fitorremediación. Y eso está ocurriendo acá, se está implementando esas tecnologías y se está viendo buenos resultados. No a un 100% tal vez, pero a comparación de lo que anteriormente era, sí, se está desarrollando muy bien. Entonces, allí vemos la importancia de poder innovar, de consultar, aprovechar que tenemos las redes, que está ahí disponible, todo a nuestro alcance, consultar, incluso si desea ir un poco más allá, consultar en medios, por ejemplo, en inglés, y con la facilidad de usar un traductor o de cualquiera de estas herramientas, usted puede realizarlo. Cursos en línea, donde usted conoce más acerca de la realidad de otros países, de cómo se está avanzando en ciertos temas, ¿no? Entonces, recordarles eso, tener presente siempre la potestad de poder innovar, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta al respecto del tema? Algo, tal vez alguien quiera proponer un ejemplo de su área de trabajo, ¿sí? O contarnos sobre alguna actividad que hayan hecho que se pueda considerar dentro de estos objetivos, ¿sí? El espacio también para que interactúen, para que puedan también participar y compartir desde sus experiencias, ¿sí? ¿Alguien tal vez? ¿Algo que haya visto? ¿Sí? No sé quiénes tal vez hayan podido ya revisar la plataforma. Ahí también encuentran tareas. Bueno, por cuestiones de tiempo y también como autoaprendizaje, vamos a ver la posibilidad de extender el tiempo también para que puedan subirlas, sabemos por las ocupaciones que tienen. Y esto les va a ayudar mucho sobre todo. Entonces ustedes pueden proponer, asimismo como estaba el tema del contexto de su empresa, la política ambiental, y ahora proponer objetivos ambientales, poderlos plantear, subirlos, poder compartirlos para que podamos también contribuir, ¿no? Poder ayudarles y decir, bueno, en tal punto de la norma sería bueno que la adapte, o sea, poder hacerlo más práctico, ¿no? Y poder desarrollar. Entonces, sería algo ideal, algo ideal. Recuerde que en la norma, lo que justo le estoy proyectando, está aquí, en la norma ISO, usted encuentra. Miren que la sección que hablamos es sumamente pequeña, ¿no? De los objetivos ambientales. Simplemente nos dice así de forma general. Ser coherentes, ser medibles, ser objetos de seguimiento, deben comunicarse y actualizarse según corresponda. Y hay mismo como un subíndice de esto que debe planificarse. Debe planificarse las acciones, lo que hemos presentado. Entonces, miren, y ahí ya pasa a otro punto. Entonces, así es la norma. O sea, nos dice debe tener esto, pero no le da mayores detalles de cómo hacerlo.
porque deja abierta la posibilidad que usted lo plantee, que usted lo haga. Entonces aquí están todos los puntos, justamente miren, lo que vimos de los aspectos ambientales, también lo encontramos aquí, y son las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. El día de mañana, Dios mediante, tendremos ya nuestro último tema y es muy extenso. Esperamos que poder avanzar con el tiempo. Así que les rogamos puntualidad y poder realizar, de ser posible, la evaluación. Así que la hacemos como juego, como nos decía Paula en el grupo, que es muy didáctico, poder hacerlo al final de la clase. Dejarla para el final, vemos el tema y hacemos, como prácticamente sea nuestra última evaluación de repaso, poder hacerla al final, donde ya se incluyen incluso los temas de implantación e integración. Entonces, les rogamos también que puedan revisar el material, leerlo aquí hasta donde hemos visto, porque ya en la implantación, que ya es prácticamente el tema del curso, es el que vamos a ver mañana, es el cual ya nos dice, va en estas 5 fases. En esta fase tiene que hacer esto, y esto, y va siguiendo, y de aquí usted presenta, usted solicita, hace un oficio, hace esto, a quién va dirigido, dónde encuentra a la empresa que certifica, cómo va a ser el tema de la auditoría. Entonces le explica todo el procedimiento de cómo hacerlo. Una vez que usted ya cuenta obviamente con todo lo que ya hemos visto, ya con cada uno de estos puntos. Entonces yo ya tengo preparado todos estos puntos, ahora sí, vengan por favor, ya está auditado, ya está revisado internamente, está todo bien, presentémoslo para certificar. Entonces ya llegan, le verifican, sí, punto por punto, a ver dónde está esto, vamos a verificar, está acorde, no está acorde, tendrá que corregir, tendrá que presentar alguna información adicional, algo por el estilo. Entonces, como vemos, el curso va enfocado a las cosas más enfocadas al ambiente, ¿no? Más enfocadas a la gestión ambiental. Pero cada uno de estos puntos deben ser desarrollados. Igual, cualquier duda que tengan en el transcurso, si en algún momento necesitan algo sobre un tema específico que también está planteado en la norma, ustedes nos pueden escribir con toda confianza. Estamos allí, tenemos ejemplos que les puedan ayudar y ser prácticos. Y también el tema de la integración es sumamente importante, porque estos sistemas no son aislados, como vimos. Indistintamente, estamos hablando de gestión ambiental, pero los temas también van enfocados en seguridad en el trabajo. Y estamos indistintamente ya hablando de temas de calidad, de una correcta gestión que me va a llevar a un desempeño, a mayor producción y optimización de recursos. Entonces, esta es la facilidad que da de tener una estructura de alto nivel. Como les decía, tiene características básicas y muy comunes con las otras normas ISO. Y eso permite que se puedan integrar, que puedan hacerse un solo sistema. Un solo sistema que tiene cada una de sus particularidades, ¿no? Entonces las demás normas también tienen muy similar la estructura. Ciertas situaciones en común, solo hay algunas que son específicas, pero que eso no impide que pueda integrarse. Entonces, vamos a intentar hacer un ejemplo práctico de integración para que también en algún momento que lo requieran lo puedan hacer con otras normas. Y eso tener una mayor rentabilidad y mayor apertura de mercado. ¿Sí? Por favor, estar pendiente. Ya todas las personas se han registrado, ya están, ya incluso ya les avisé. Igual es sumamente importante el tema del correo electrónico, ¿sí? Por ahí hubo un correo que había que corregir. Vamos a verificar todo eso porque son los datos que se ingresan. Y allí donde le va a llegar a su correo electrónico el enlace para poder rendir la prueba con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Repase por favor los test que hemos visto, estas evaluaciones sencillas, esas preguntas similares. Y vamos a intentar también
poder apoyarles, ¿no? En cualquier situación que requieran, alguna duda durante el trayecto de este curso, algún tema en concreto, pueden hacerlo también por el grupo de WhatsApp, alguna duda que tengan, y poder avanzar en este tema, ¿no? ¿Sí? Entonces, por favor, esa sería la condición que les pedimos para poder realizar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún aporte sobre el tema? ¿Sí? Por favor, no olvide que en el foro habrá la oportunidad de que pueda también subir su material, que pueda subir sus tareas para poder ir revisando, para poder ir implementando. Voy a revisar a ver cómo está el tema. ¿Sí? Tienen allí todavía pendiente algún momento que deseen subir la información y poder adaptarlo. Y hay muchos buenos ejemplos, como les digo, de tecnologías innovadoras que cada vez se van implementando en muchas empresas y se van viendo, ¿no? Cada vez va surgiendo y con este mundo tan globalizado, que a veces está a un alcance de hacer un curso con metodologías de otros países, poder aprender más de esa realidad y cosas que se pueden recrear aquí, les va a ayudar mucho. ¿Sí? Les cuento que también hice un diplomado en el Perú a distancia, ¿no? Con Fondo Verde. Les invito también que puedan acceder a la página de la CENESID. No sé si ahora estarán suspendidos, pero ahí se ofertan también becas. Entonces hay cursos que sí son costosos y obviamente por la cantidad de conocimiento que hay y todo, que ustedes puedan acceder con becas, que puedan postular y es muy bueno, ¿no? En este curso hablaba mucho sobre el tema de un otro nivel distinto a lo que vimos aquí en el Perú, en el tema de manejo de aguas residuales, tienen muy buenas tecnologías. Ellos se enfocan más, ya no tanto a las aguas residuales, ¿no? Porque es algo que ya como que lo tienen controlado. Ellos van al tema ya de salinizar, utilizar métodos ya para industria farmacéutica, con ósmosis, membranas, o sea, una infinidad de cosas que se quedan ahí y emplean mucho documentos de Estados Unidos, documentos de tecnología estadounidenses. Entonces, y así ustedes encuentran un sinnúmero de actividades que pueden encontrar y pueden implementar esas actividades, pueden llevarlos a cabo, ¿no? Y sustituyendo cada vez más. Por ahí estábamos viendo, tener presente ese tema. Entonces, no olvide, por favor, hacer el repaso, poder tener presente cada uno de estos temas, poder profundizar en la norma para que en su vida práctica le pueda servir y pueda llevarlo a cabo. Este, una cuestión. En el caso de Ambato tenemos un cantón que está dedicado a la tintorería de jeans, de la tela jeans. Entonces esto se ha convertido en un problema muy grave porque como no son periodos continuos, sino solamente estacionarios, por llamarlos así, las descargas de aguas, y por su alto contenido en los tintes, y estos tintes a su vez presentan ciertas sustancias, entonces es un poco difícil tratar estas aguas. Y como allí hay quebradas, lo que algunas personas que están fuera del área industrial descargan de forma directa. Ahí tengo una pequeña duda. No, ese sería el aspecto ambiental, es la planta de tratamientos. El impacto ambiental son las aguas residuales que causan la contaminación al ambiente, ¿verdad? Ya, en este caso, una descarga es el aspecto.
El impacto es ya la contaminación del recurso hídrico, contaminación de aguas subterráneas, contaminación del suelo. Ya es el efecto que hay, ¿no? Acá es la parte de mi proceso o la actividad en la cual interactúa con el ambiente. En este caso es la descarga. Entonces, eso es muy evidente en muchos casos y se sabe que en esta zona, especialmente de Tungurahua, es una de las grandes problemáticas, ¿no? Como acá en la zona lo es el tema de la producción ganadera, producción porcícola o el tema de ya no es en tan mucho grado, pero el tema de la extracción, por ejemplo, de aceite de palma africana. Entonces, lastimosamente, toda actividad genera impactos, toda actividad de una u otra forma. Entonces, este tipo de normas, este tipo de sistemas de gestión ambiental van en miras en eso, o sea, a poder controlar estos aspectos, a poder tener un control continuo para que por ende, se reduzcan los impactos y no tenga que tener complicaciones cuanto al entorno. Y allí en este caso, como les decía, me olvidé de mandarles lo del enlace del reportaje de la India. Ya voy a buscarlo, pero es sumamente bueno porque incluso ahí pone a comparación dos casos puntuales, ¿no? Está por una parte la industria que contamina, como no se imaginan, esa agua era primero una contaminación térmica muy grande. O sea, dentro de esos procesos el agua prácticamente hirviendo llegaba al río, las descargas y encima los colorantes, los sedimentos, o sea, una cosa terrible. Pero también había empresas que en cambio tenían una gestión totalmente opuesta. Ahí nombraba justamente una y la visitaban y veían como cada vez monitoreaban, tenían el control continuo del agua, ¿no? Y procurando y haciendo tratamientos de sedimentación, floculación, estar monitoreando constantemente, recirculando el agua. O sea, unas cosas muy buenas, utilizando colorantes amigables con el ambiente, sustituyendo esas materias primas que, que impactan negativamente de una forma muy terrible. Entonces, todo eso de ahí se va cada vez saliendo más a la luz, ¿no? Va enfocándose más. Entonces, ahí vienen los procesos de mejora. Por ejemplo, acá en el tema de extractoras de aceite de palma, hay una tecnología que se llama Tree Decanter. No sé quién, tal vez alguien la habrá escuchado. Ya es una máquina, ya es una adaptación que hay en el proceso en el cual se evita la producción en mayor cantidad de aguas residuales. Entonces se va extrayendo a vapor, a altas presiones, ya no se emplea tanto el agua que era para el tema de recirculación y todo eso para poder calentar el fruto y poder extraer, en este caso, el aceite. Entonces se va implementando, ¿no? Y cada vez se va viendo que eso le va trayendo más beneficios tanto a la empresa como al entorno. Y estamos en un tiempo en el ecosistema está tan frágil, tantas complicaciones desde el mismo hecho de las aguas residuales domésticas. En lo personal considero que es a veces hasta más impactante que una industria, ¿sí? En muchos de los casos, dada la cantidad de habitantes que hay y el uso desmedido de, por ejemplo, detergentes y demás sustancias que simplemente matan los ríos. O sea, simplemente no hay vida en ellos y es algo muy preocupante, muy preocupante. Y ha habido países, ha habido ciudades a lo largo del mundo que han tenido estas mismas circunstancias, pero han logrado salir adelante. Y todo con cambio de tecnologías, cambio de materias primas, optimizaciones de recursos, y eso, si lo puede hacer o si lo hacemos a nivel domiciliario, ¿por qué no a nivel industrial? ¿Por qué no en una empresa? ¿Por qué no en este tipo de entidades en las cuales son necesarios? Entonces, crear ese nivel de conciencia es una tarea difícil, es una tarea muy complicada, pero no es imposible.
no es imposible. Cada vez se va despertando más la gente a esto y la necesidad que nos apremia también de poder preservar los pocos recursos que nos quedan para las futuras generaciones, ¿no? Sí, Entonces, no, disculpa, ya me quedó, sí, claro. Los aspectos son la generación de gases, la generación de aguas residuales, la generación de desechos tanto comunes como peligrosos y especiales. En el tema de la generación de olores, bueno, en la normativa nosotros no tenemos algo claro respecto a eso. sí. Efectivamente, no hay parámetros que le puedan decir, bueno, este es el límite de olor. Primero porque es muy difícil poder medirlo, ¿no? Como les digo, alguna vez ese fue nuestro mayor, bueno, de hecho es uno de nuestros mayores problemas aquí en la provincia, por el tema de las granjas, ¿no? Les hablo de la provincia de Santo Domingo. Eh, entonces, nosotros quisimos recurrir a ciertos mecanismos, ¿no? Siempre asesorando a las empresas que hagan esto, ¿por qué no ponen esto? ¿Por qué no lo otro? El tema de barreras vivas, ¿no? Eso era algo muy apremiante, el tema de cortinas naturales, ¿no? Para poder hacerlo. Pero me llamó mucho la atención una metodología de evaluación que, si no estoy mal, se la realizaba en Chile. En Chile tenían ya más normado esto y era, ellos primero, o sea, como toda actividad, buena gestión en un estado, en una nación, es el uso de suelo, ¿no? O sea, simplemente actividades conflictivas lo más alejado posible y no se urbaniza alrededor y cosas por el estilo. Pero ellos empleaban una metodología que tal vez en sus empresas la pueden hacer, que era mediante encuestas. Es un poco, se puede decir, es una contraparte, ¿no? De decir algo, no es tan objetivo, pero da una apreciación. Sabemos que para una persona puede ser desagradable, para otra simplemente es algo normal. Pero lo que hacían es medir a distancias. Entonces, hasta cierta distancia se percibe el olor y van haciendo así esas aproximaciones. Y también creo que era en Estados Unidos, ya tenían unos aparatos. Tenían unos aparatos que cuantificaban esto. Y entonces, a pesar de las limitaciones que nosotros hemos tenido, se ha logrado monitorear, por ejemplo, ciertos parámetros, como si sabemos que es una actividad, por ejemplo, de este tipo, alguno de los causantes más comunes es el azufre. Entonces, al momento de monitorear dióxido de azufre, por ejemplo, al momento de monitorear algo específico, ya nos damos una idea de cuál es el problema. Entonces, de la misma forma, en el anexo 3 del acuerdo ministerial 097A, del que hablábamos ayer, que es todo lo que son los parámetros normativos, ustedes encuentran ciertos gases a monitorear. Entonces, eso da una idea muy práctica de decir, bueno, es este el problema. Eso es lo que está generando el mal olor. Este compuesto, este componente. Entonces, voy a intentar contrarrestar con esto, con esta medida, que las hay, ¿no? Las hay. Y contrarrestan en gran parte. Tal vez no en su totalidad. Entonces, el tema es muy complejo, el tema es muy complejo y esperamos cada vez vaya innovándose esta normativa, vaya surgiendo más regulaciones, más control del uso del suelo y poder contrarrestar, ¿no? Poder hacer. Sí, pero es un tema muy amplio la verdad, y ojalá algún día se tome mucho nivel de conciencia al respecto. ¿Sí? Bueno, estamos ya por finalizar. Vamos a considerar mañana ya en nuestro último día. Por favor, esperamos puntualidad para poder avanzar. El tema es muy amplio, entonces esperamos cumplir con el tiempo, ¿no? Vamos a intentar sintetizar lo mayormente posible. Sí, eso por mi parte, agradecerles, esperando que nos disculpen por los inconvenientes de los cortes eléctricos. No perdimos tampoco muchos minutos.
igual hasta que la gente se conectó a la prueba diagnóstica, casi por ahí estuvimos, ¿no? Entonces, agradecerles una vez más su participación, el poder estar aquí, el poder compartir con nosotros y esperamos vernos mañana en esta última temática, que ya es como decir el fuerte del tema, ¿no? Eso por mi parte, no sé, estimado Rodrigo, tal vez alguna recomendación. No, no, nada, muchas gracias a todos, una buena noche. ¿Sí? Muchas gracias, éxitos, cuídense, que pasen muy bien. Gracias. Damos por Hasta finalizada mañana. la lección de hoy. Cuídense, hasta mañana. Buenas noches con todos. Hasta mañana. Igualmente, pasen bien. Hasta